el pensamiento mágico y el cristianismo. Si analizamos un habitante del mundo de la Edad Media, su cosmovisión era totalmente diferente a la de hoy. Sin aseverar por ello que era mejor o peor, sino solamente expresando que era totalmente diferente a la actual. ¿En qué nos basamos para decir esto? En ese momento de la historia de la humanidad todos creían en la existencia de Dios. En el mundo oriental con la creencia diversificada en varios dioses, y en Occidente con la certidumbre de que su nombre es Jesucristo. Esta creencia fue la que modificó la cultura y las leyes y el concepto de justicia y de moral de Occidente. Con esto, reiteramos, no decimos que por ello todo era bueno. Pero la fe cristiana fue la que forjó los valores y la moral de las naciones del viejo mundo que, a partir del descubrimiento del nuevo continente, llegaron a América a través de dos vertientes. La católica hacia el sur de las Américas. Y la protestante hacia el norte de las mismas. Lamentablemente a partir de la mitad del siglo pasado, se comenzó un proceso que llevó a que, como explicamos en el estudio anterior sobre la perversidad del pensamiento mágico, este también se haya instalado dentro de la misma visión del cristianismo actual, potenciado y exacerbado por este incontenible deseo actual por lo inmediato e instantáneo. El trabaje primero y disfrute después. Junto con la cultura del ahorro a través del trabajo, el esfuerzo, la paciencia y el sacrificio, hoy fue reemplazado por el disfruta y endeúdate primero a cualquier costo. Y trabaja después. Para ver cómo lo podés pagar. El todo ya y ahora también se instaló en la concepción actual de la fe, que como es la certeza de lo que se espera y no de lo que ya tengo, hace tropezar a tantos en el camino de la paciencia y la perseverancia. En la imitación de Cristo en cuanto al sacrificio. En lo que tiene que ver con un cristianismo de la cruz, que hoy ha sido reemplazada por el de los atajos, soluciones mágicas, instantáneas. Cuando en realidad el ser como Cristo conlleva en sí mismo pasar también por los mismos padecimientos que Él pasó, en pos de alcanzar a una humanidad que se encuentra perdida. Mapa georreligioso actual. Analicemos los grandes bloques geográficos del mapa de la fe cristiana actual. El viejo mundo, del cual como decíamos llegaron a América los valores de la fe cristiana, tanto católica como protestante, hoy prácticamente está dominado por el ateísmo, el agnosticismo, el liberalismo, producto del racionalismo y el llamado siglo de las luces. Haciendo que prevalezca la razón sobre la fe. Provocando a lo largo de los últimos 2 siglos que lo que sostenía a esas sociedades hoy solamente quede lo de afuera. El formato, pero carente de su verdadera esencia y valor interno que la sostuvo durante siglos. ¿Y qué podemos decir de América? Las naciones conquistadas por los españoles que desembarcaron con la cruz, pero sin la Biblia, produjeron sociedades que, en su mayoría, si bien rompieron las cadenas con sus colonos, pero no así, con la falta de conocimiento de cómo funciona el reino de los cielos sobre la tierra, debido a su ignorancia de las sagradas escrituras, que son fuente de toda verdad y que conducen al hombre y a las naciones a la libertad verdadera. Hasta hace muy poco llamadas naciones subdesarrolladas y hoy naciones fronterizas o naciones emergentes. Pero que a partir de la llegada de los primeros tan perseguidos misioneros protestantes, y luego, a partir del gran despertar espiritual de principios de siglo pasado en Norteamérica, ese gran avivamiento tuvo su impacto tardío en la década de los 80, en la mayoría de las naciones que están por debajo de la línea Ecuador.
Mientras que el fuego poco a poco se apagaba en el norte de América, se encendía en América del Sur. Hoy, 3 décadas y media después, lo que tenemos es lo siguiente. El pensamiento mágico, con todo lo perverso que explicamos que es, se ha introducido dentro del cristianismo de origen protestante. Ocurriendo lo mismo que ocurre con la cosmovisión actual del mundo de hoy, pero trasladada a la fe. Y a los principios que sostienen las verdades de las Sagradas Escrituras. Degradándolas, diluyéndolas. Haciendo creer que todo se obtiene sin dar nada a cambio. Hablando solo de promesas. Y poco o nada del compromiso que conlleva el ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Donde el pacto que Dios ha hecho con el hombre pareciera ser un pacto de un solo sentido. O sea, solo de Dios hacia nosotros. Sin implicar ningún tipo de cumplimiento de nuestra parte para mantenernos en las promesas del pacto. Ya que siempre, y decimos siempre, un pacto se hace entre dos partes. Y para que siga validándose, esto implica la permanencia de las dos partes en las condiciones del pacto. Pero cuando nos salimos de las condiciones del pacto, este se vuelve ineficaz y comenzamos a carecer de los beneficios del mismo. Así es como las palabras esfuerzo, sacrificio, paciencia, trabajo y buenas obras también han desaparecido del lenguaje de la fe verdadera que creemos poseer. Por otro lado, el hablar solo del amor de Dios y dejar hablar de un Dios que merece ser temido, nos ha llevado a la pérdida de la noción de la piedad, sea entendida esta con el significado que aporta en Nuevo Testamento de la misma, o sea, temor de Dios. Siendo que este es el principio de toda la sabiduría. Perdiendo de esta forma la concepción de que todo es por gracia absoluta de Dios. Y total y absolutamente inmerecida de nuestra parte. Y por lo tanto, cayendo en el error de la creencia de que tenemos derecho a todo sin ningún tipo de condicionamiento. Olvidando de esta manera, que el mismo Hijo de Dios fue oído a causa de su temor reverente. Y siendo así que nos queda a nosotros. En la otra punta, tenemos un cristianismo que, a causa de desconocer las verdades de las Sagradas Escrituras, posee una concepción muchas veces errada de lo que significa el temor de Dios. Y cree que todo debe ser logrado a través de las obras. El primer tipo de cristianismo al que hacemos referencia. Se posee el conocimiento de la verdad de las Sagradas Escrituras, aunque hoy tan desvirtuada por la influencia tan perversa del mencionado pensamiento mágico. Y por lo tanto carente de las obras de la piedad y la misericordia. Por tener un exacerbado y salido de foco concepto de la verdadera gracia. Y por el otro lado un cristianismo con un desconocimiento de la verdadera gracia de Dios. Y que la trata de reemplazar a través de las obras. Pero poseyendo la práctica de las obras. De la misericordia y la piedad. Aunque por motivaciones erradas. El pensamiento mágico y el cristianismo.
pero con las prácticas de las obras.